fue la cronología y sobre todo, qué pasó en la trastienda del poder en los pasillos de la Casa Rosada. Toda esa información la tiene Maya Jastrzeblanski, periodista política de La Nación, que hoy escribe una nota muy interesante, ¿no?, sobre las horas desconcertantes de Javier Milei. ¿Cómo estás, Maya? Bienvenida. ¿Cómo están? Buenas noches. Hola Maya, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo sigue esto para vos? Bueno, a ver, en el gobierno ahora tratan de transmitir tranquilidad, minimizar el tema. De alguna manera ellos querían que la oposición pidiera juicio político para Javier Milei, porque esto los ayuda a ordenarse discursivamente y a presentar a la oposición como desestabilizadora, ¿no? Claro, la casta. Entonces, de alguna manera buscaban llevarlo esto al terreno más político y mostrar que la oposición pretende desestabilizar el gobierno. Están tratando de alguna manera, minimizar quizás el impacto que puede tener en el hombre común, en el hombre de a pie, y sobre todo manifiestan que Milei no ganó dinero con esto, y que él realmente creía que este era un proyecto genuino. Lo que mencionaban antes, Milei hace ese tweet promocionando la criptomoneda Libra a las 19:01 del viernes, convencido de que el proyecto era bueno. Incluso un rato después, él seguía defendiendo la iniciativa, pese a que muchos ya en las redes empezaban a decir esto puede ser una estafa piramidal. Sí. Él habla con un medio internacional, Bloomberg Línea, y les dice que está convencido de que el proyecto es genuino, que es real y que es para invertir dinero en la Argentina. Hay un rato posterior a su tweet que él mantiene un Zoom con el ministro de Economía, Luis Caputo, y de alguna manera queda un poco desconectado de Twitter, de las redes, y tiene una reunión con su ministro de Economía hablando de macro, hablando de tensiones y de cuestiones de la agenda macroeconómica. Recién pasada un buen rato, varias horas, es que en el gobierno empiezan a darse cuenta, y Milei mismo empieza a darse cuenta de que esto podía ser una estafa, que es una presunta estafa. Mirá. Entonces es cuando de alguna manera retroceden y Milei borra su tweet original y hace su primer descargo, ¿no? Por supuesto, esas habrán sido horas tremendas. De hecho, yo recién cuando te presentaba hacía referencia a la nota que escribías hoy, muy buena nota. De hecho, recomendamos la lectura. Acá la estamos viendo en pantalla, donde vos hablás sobre horas desconcertantes, ¿no? Esta es la palabra que utilizás para definirlo, de Milei antes y después del tuit con el que promocionó Libra. De alguna manera acá ya un poco empezabas a explicar, pero ¿qué pasa en esas horas desconcertantes, ¿no? Cuando lo que empieza a trascender es esto puede llegar a ser una estafa piramidal, hasta que finalmente Javier Milei decide, ¿no?, borrar ese tuit y publicar otro con su versión. Exacto, bueno, te decía, él mantiene esta reunión de equipo con Luis Caputo y después vuelve a las redes, se pone en contacto con su equipo y empieza esto como a permear esta idea de que esto podía ser un problema y un problema grave. A esta altura yo creo que, aunque en el gobierno intentan minimizarlo, algunos reconocen que es el mayor problema que enfrentó el gobierno desde su inicio, ¿no? Bueno, y ahí deciden, vos fíjate que el segundo tweet, el segundo donde él borra el original y dice que ante las sospechas él prefiere no seguir promocionando la criptomoneda Libra, recién llega pasada la medianoche, ¿no? O sea que durante varias horas se evaluaron qué hacer, qué pasaba con esta iniciativa, este proyecto, el proyecto que llevaba el nombre libertario, ¿no? Y finalmente deciden retroceder. Y bueno, ustedes hablaban hace un ratito con Capilo, Milei se pone en contacto con su equipo de abogados, con su equipo jurídico, para ver qué consecuencias legales podía tener para esto. Y ahí es donde le aconsejan, porque Milei dijo desconocer al proyecto. Pero no era cierto, él no desconocía el proyecto, él lo conocía, de hecho se lo habían de alguna manera presentado en distintas reuniones privadas, audiencias que además fueron registradas y que fueron oficializadas con los responsables de este proyecto. Claro. Entonces ahí le dicen, no digas que lo desconocía, sino por el contrario, que vos pensabas que era un proyecto genuino y que evidentemente la empresa se presentó con una legalidad o con hizo una carta de presentación que no era tal, ¿no? Ahora, Novelli es un jugador clave, entre otros, que van a ser seguramente investigados
por las reuniones que él mantuvo con el gobierno. ¿Qué es lo que ves detrás del primer posteo del presidente Milei? Maya, ¿qué se sabe a esta altura? A ver, Novelli es una figura clave en todo esto, por supuesto. Cada vez que uno mira quién estaba en el medio entre Milei y los creadores de la criptomoneda Libra, aparece Novelli. Está Novelli. Novelli conoce a Milei desde antes de que él fuera presidente y desde antes de que él fuera diputado. Si uno se retrotrae y ve las redes sociales, Milei, en tanto economista e influencer, promocionaba las iniciativas de Novelli, que es un trader, y también daba cursos en el Instituto de Novelli. Lo que se dice es que presuntamente Novelli le pagaba honorarios antes de que Milei fuera diputado a Milei, justamente para estos cursos, y que quedó una relación de amistad y gratitud que con Milei en la primera magistratura Novelli le fue acercando a estos emprendedores digitales, claro, a estos traders que algunos señalan son estafadores. Es llamativo, Maya, que esto nosotros lo mencionábamos recién también, que no es la primera vez que Novelli le presenta una situación por lo menos incómoda, ¿no? En el pasado, por ejemplo, con Vulcano, ¿no? Este NFT que después se terminó desplomando, que si bien obviamente no tiene la magnitud de esto que estamos charlando ahora, digo, sí ya era una situación incómoda, pero aún así este vínculo continuó a lo largo de los años por todo lo que vos estás mencionando y por lo que vimos en las redes. Sí, yo creo que Novelli tenía una relación de amistad con Milei, también con Karina Milei. Esto un poco se vislumbra en sus ingresos a la Casa Rosada, en sus ingresos a Olivos. Además, él organiza el Tech Forum en el Hotel Libertador y de alguna manera ahí fue el ámbito donde Milei conoció a muchos de estos otros traders que también tenían iniciativas y que querían lanzar sus propios productos. Entonces, de alguna manera, siempre el que unió las puntas fue este trader de Novelli. Mucho se habla sobre inversores en Libra y hay como informaciones entrecruzadas. No sé si vos pudiste saber si hay inversores efectivamente argentinos, si son del exterior, si es un microclima que siempre está pendiente de este tipo de apuestas y si efectivamente hay una estafa de la empresa, ¿no? Porque esto es lo que también se discute. Bueno, es que exactamente, por eso hablamos siempre de presunta estafa. En el gobierno dicen todavía no sabemos qué fue y qué no fue, ¿no? Por eso dicen que ellos van a crear una unidad para investigar el proyecto Libra, para saber si efectivamente fue una memecon, una estafa o simplemente una iniciativa que salió mal. Está claro que en la audiencia de Milei hay muchos traders, inversores enojados con Milei, no de la Argentina, sino del exterior. Hemos visto videos en las últimas horas con jóvenes traders que quizás residen en otros países, muy enojados con Milei, revoleando cosas, etcétera, porque dicen que perdieron mucho dinero con esto, ¿no? Bueno, habrá que ver un poco todo el impacto que esto puede tener en Milei. Por un lado esto, lo que son sus seguidores, quizás un grupo enojado con él por haber perdido dinero, el impacto que puede tener en los mercados argentinos mañana por la mañana, y también, bueno, nada, cómo se va a desenvolver esta relación con la oposición, que encontró finalmente un eje para exponer a Milei que no venía encontrando hasta ahora. Claro. La última, Maya, y agradeciéndote por supuesto por tu tiempo, quiero compartir con vos esta nota ahora, ¿no? de lanación.com, de Diego Yáñez Martínez, que habla sobre uno de los creadores de Libra, que rompió el silencio. Soy asesor de Javier Milei. Rompió el silencio uno de los creadores de Libra y dice, las cosas no fueron de acuerdo a lo planeado, es lo que dice Hayden Mark Davis. Esto le puede llegar a traer problemas porque él lo que anuncia es que le va a inyectar liquidez a Libra para intentar devolverle la plata a las personas que perdieron su dinero, que fue culpa de Javier Milei que se desplomara esto porque dice que es el gobierno quien no cumple con el acuerdo. Esto es lo que dice Hayden, porque pretendían apoyarlos y finalmente retiran ese apoyo. Y además dice, yo soy asesor de Javier Milei en lo que es tokenización, algo que el gobierno de todas formas niega, ¿no? Bueno, por eso ahora el problema es que evidentemente hay versiones contrapuestas entre los inversores o los fundadores de Libra y el propio gobierno, no son las mismas versiones. Los fundadores de Libra dicen esto estaba coordinado y falló justamente porque Milei retiró su tweet. En el gobierno dicen, es cierto, Milei tuvo una audiencia con este inversor estadounidense, pero no era asesor de Milei. Claro. Bueno, en el gobierno niegan que fuera su asesor, digamos, si no hay
papeles que lo demuestren, si no hay ningún tipo de contrato, probablemente eso los pueda ayudar un poco con esta narrativa. Pero claramente puede complicar al gobierno, sobre todo porque va a haber, la oposición está en pie de guerra y va a ir hasta las últimas consecuencias para tratar de exponer al presidente. Maya, muy gentil de tu parte en este tiempo y muy buena nota. Gracias. Te mandamos un abrazo. Gracias.